Anuncios parroquiales aquí con Benito Juárez. Es que originalmente iba a ser un video de Benito Juárez, pero han pasado varias cosas en el canal que voy a comentar. Bueno, de nuevo vamos a tener que dejar un poquito en espera a Benito a ver si alcanzamos a hablar un poquito de él. Si es así, es en este mismo video. Les voy a dejar ahí la marca para que puedan ir directamente a donde hablo de Benito. Y los que no, bueno, que quieran oír algún chismecito por acá de la vida cotidiana y por eso les llamo así anuncios parroquiales de este canal, bueno, de cómo hemos cambiado un poquito. Y bueno, pues primer aviso, ya hablo un poquito mejor porque ya me pusieron por fin las coronas permanentes de las muelitas que, bueno, pues que estaban malitas, una con endodoncia, otra sin endodoncia, pero pues las dos ya saben que estaban así muy, pues muy rebajadas por esto de que les iban a poner corona y que pues una dentista me lastimó bien feo la encía, la que estaba en medio de estas dos por ponerme un disque provisional, pero muy mal hecho, de un acrílico y todo. Entonces que ya después otra dentista ya me arregló, me puso otros provisionales, pero pues ese primer provisional ya había dañado mucho la encía, entonces se me hizo una úlcera y fue muy difícil, pues que pudieran volver a poner ya unas coronas permanentes. Entonces con las otras siempre se me estaban cayendo y hablaba mucho, se me caían, comía algo que no debía y se me caían y a veces pues casi no pasaba nada y se caían y bueno, era difícil, con esa parte me dolía. Y ahorita pues todavía tengo un poco de dolor, todavía está un poco inflamada la encía, pero ya se pudieron poner con unos medicamentos especiales que le recomendaron a esta otra dentista que ya, pues ella me ha estado ayudando mucho con eso, entonces ya estoy en parte pues rehabilitada con eso, ¿no? Y bueno, pues del otro, de la anemia, pues ahí voy, les digo que tuvo una hemorragia bastante fea en enero, sí fue en enero. Esto creo que ya había comentado un poco en un video. Y entonces, pues también con medicamentos y todo, pues ahí voy. Aún así todavía, pues me tengo que cuidar por estos problemas y pues no he podido dar visitas guiadas como yo quisiera, ya ahora sí que en un terreno más montañoso como hacía antes y ahorita solamente las he estado dando pero en planito y de no muy larga duración. Entonces, bueno, pues paciencia, ya tiene más de un año que extraño estas cosas, pero pues ni modo, ahora sí que hasta que me diga el doctor que pueda reanudar esto, pues ya lo haremos. Y bueno, pero lo importante es que ya puedo hablar un poquito más, ya. De hecho, puedo hablar mucho mejor porque antes de plano no podía. E incluso también cuando iba a la misa también le comentaba, un momentito, voy a ver qué es lo que está pasando, que me está hablando mi hermano. Bueno, es que íbamos a meter a las gatitas porque parece que va a llover. Ahora sí que el cielo se está nublando y ya empezaron algunos, truenos por ahí, pero bueno, creo que nada más van como unas gotitas, entonces ahorita Luna está afuera, ya la voy a dejar un ratito y así llueve, bueno, pues ya la meto, ¿no? Y si no, pues ella también tiene que hacer esfuerzo de meterse. Entonces, lo que estaba contando es que si ya ni siquiera podía cantar en la misa, ya estaba muy lastimada de la encía y de toda esa zona inflamada, muy mal, y entonces, bueno, pues eso también influye en que no pudiera comer bien, entonces era horrible, me quedaba siempre con hambre, porque aparte tomo otras medicinas que hacen que me dé mucha hambre. Y eso pues no es bueno cuando no puedes comer, o sea, sí me las tengo que tomar, pero me daba hambre y no podía comer bien, entonces estaba muy feo el asunto. Bajé varios kilos, ahorita ya recuperé 3 kilos de los que había bajado porque bajé 7 kilos y bueno, es mucho porque yo no estaba considerando ningún régimen ni bajar de peso, entonces pues es muy feo que sea por causa de enfermedad, ¿no? Porque luego muchos me decían, ay, es que ya te ves más delgada y todo, pues sí, pero no es porque yo haya dicho, ay, me voy a poner a dieta o así, no, fue por la enfermedad. Y entonces eso no es padre. Y aparte no es saludable. No es bueno bajar tanto, pues en unos cuantos meses que fueron, por este problema. Pero ya me estoy recuperando. Y ahorita ya estoy, casi ya bueno, el peso que estaba antes. Y bueno, pues quienes me conocen, bueno, quienes me han visto más seguido,
pues a lo mejor pues han seguido estos cambios conmigo, ¿verdad? Quienes no me veían desde hace mucho tiempo, sí como que decían, oye, ya come mejor y eso, pero no era nada más un asunto así, ¿no? Sino que era pues este asunto de salud, porque pues obviamente yo sí quería comer bien, pero muchas veces pues tenía que comer la comida que pudiera comer, ¿no? Entonces, aunque tomara suplementos y todo, pues se dio esta situación y ahora sí ya está, tronando ahí, de que va a llover, pero bueno, a ver si Luna ya se quiere meter, voy a ver. Y bueno, esos son los anuncios parroquiales. Y de que, bueno, sigo siendo el rincón de la bruja historiadora, pero han visto últimamente varios videos, pues religiosos, católicos. Yo soy católica, es una contradicción, porque sí, yo lo sé que dice hay bruja, ¿no? Y aparte sí he hecho las cartas, pues sí hago cosas de astrología, por eso me puse bruja, entré a estudiar un ratito, bueno, más bien un ratote de magia Wicca. Entonces, más bien, bueno, es que me considero como sincrética, sí, considero varios tipos de conocimientos y bueno, entre ellos pues la historia, obviamente, bueno, que es así mi profesión, aunque tengo dos, que una es periodismo y la otra es historia, pero bueno, la historia, bueno, pues es como que ahorita lo que ha, ocupado más en este caso y por eso el rincón de la bruja historiadora. Pero sí, sí, también soy católica, entonces pues sigo por lo general estas festividades y estos tiempos especiales y siempre me gusta pues conmemorar lo que es Semana Santa, lo que es Navidad y algunas festividades. Y ahora me están hablando por teléfono, creo que este video va a estar muy interrumpido, un momentito. Entonces, bueno, por eso me llamo el Rincón de la Bruja Historiadora. Y ya regresé, que fui ahora sí por mi gatita porque ya empezaron a caer las primeras gotas y ya me habló mi hermano. Pero ahora sí, vamos a seguir con Juárez porque tengo acumuladas un buen de cosas que les quería platicar, que de Teotihuacán, porque pues nos enteramos de algo bien interesante de ahí, de las casas gobernantes de Teotihuacán, de antes de que cayera, que bueno, también mucho es pura especulación, porque pues realmente de ese periodo, pues está difícil saber ciertas cosas, muchas cosas se han perdido, y es un periodo muy lejano, pero también de Benito Juárez ya habíamos nosotros pues escrito un desmentido de un post que volvió a aparecer otra vez ese post. Que más o menos dice así, dice, Maximiliano fue invitado y Benito Juárez fue el verdadero invasor o algo así. Ay, bueno, ya había hecho, creo que fue un escrito, no fue en video, pero en video también ya he desmentido algunos posts de Benito Juárez que luego me preguntan mis conocidos y mis amigos acerca de esto, porque bueno, pues hay algunos que están muy mal hechos y que supuestamente diciendo que ellos ya tienen la verdadera historia pues caen en datos mal fundamentados, mal interpretados, y entonces se forma lo que yo llamo neomitos. Porque un mito, por ejemplo, un mito es de que, bueno, pues aquí está Juárez y es perfecto, ¿no? O sea, que es la figura de bronce y todo eso, pero un neomito ya es lo contrario, que luego dicen, ay, no, es que era de lo peor, y ya le echan hasta cositas de más, le ponen, incluso dicen que él fue el que vendió el territorio que después se perdió con Santana, bueno, que se perdió antes de que fuera Benito presidente, de hecho, ¿no? Pero no sé, hasta eso inventan. Entonces, ha habido varias cosas así. Y entonces, lo que yo pienso que también a veces dicen como verdades a medias, como para que se crea la parte que tienen de mentira, ¿no? Entonces, hay que saber distinguir. Y realmente, pues, no estamos muy acostumbrados así como que ni leemos tanto como para poder distinguir fácilmente cómo están mezcladas estas medias verdades y medias mentiras. Entonces es como que necesario empezar como a desmenuzar un poco, les digo, es como separar el heno de la paja, ¿no? Es muy tedioso y es más pesado que simplemente divulgar la historia, ya lo había comentado yo en un video, es difícil. Porque pues ahí sí tienes que decir, bueno, esto es lo que tenía un poquito de verdad, pero esto es lo inventado, ¿no? Entonces hay que estar como separando y todo. Y pues es pesado, por lo general, si no tenemos mucha información de este periodo, muchas veces le creen a estas personas que dicen, ay, la verdadera historia y que no sé qué. ¿Por qué? Porque dicen, ay, así como si fueran unos datos disque novedosos y todo eso, y se basan además en derribar pues los mitos que también tenían su parte pues de idealización o de exageración
Y entonces, si ya dicen, bueno, es que esto no era cierto, entonces ahora sí me tienes que creer de este lado. Y no siempre es así, o sea, no siempre lo de este lado es como que dicen, ay, sí, la verdad, ¿no? A lo mejor también esto no era completamente la verdad, pero pues tampoco esto. Entonces, vamos a tratar de ser, pues, equilibrados, ¿no? En estas cosas. Y les quiero, pues, ay, ya se está saliendo otra vez la gatita. Bueno, ya ni modo. Espérenme tantito. Se volvió a salir Lunita. Pero los demás ya están encerrados. Y bueno, es que entiendo porque hace calor, aunque vaya, aunque está medio lloviendo, sigue haciendo mucha calor y pues se quieren salir. Entonces, bueno, mi hermano ya encerró a los demás, pero pues tienen ahí ventilador, entonces ojalá no tengan tanto calor. Y yo no tengo, y Luna escapó. Así que bueno, solo espero que no llueva fuerte. ¿Ya escuchan los truenos? Bueno, no sé si se escuche. Vamos a compartir esta publicación. Miren, está en un grupo de un amigo que tiene el que se llama Historia de México a Debate. Y bueno, pues ahí en su página fue que le publicaron y dice, necesito su aporte, ¿qué opinión tienen de esto? Entonces, pues ni modo, es nuestra labor de historiadores, porque eso sí, luego nos dicen, ay, es em, que nosotros como que nada más compartimos la información entre los mismos historiadores, ¿no? A veces hay eventos o conferencias o ponencias que realmente pues es difícil que se entere la mayor parte del público, entonces aunque a lo mejor para nosotros sea muy claro, pues no se difunde mucho más. Afortunadamente ahorita también, y sobre todo también esto, bueno, esa fue la parte buena de la pandemia, porque tuvo muchas partes malas, pero una parte buena fue que se empezaron a difundir muchas cosas las redes sociales o con YouTube o por internet. Y entonces, pues estas conferencias pudieron llegar a más personas. Eso es bueno, pero también trato de hacerlo. Miren, es como que el destino me está, este, poniendo trabas, primero que la lluvia, luego los gatitos y que ahorita estoy ahí pendiente que no se mojen y ahorita es que tengo alergias ambientales además, entonces me empiezo a poner ronca y ya me ha pasado en esa es otra parte de las cosas de los achaques que he tenido, porque después de que me enfermé yo muy feo de la garganta, luego me dio bronquiolitis y luego en otra ocasión me dio bronquitis y luego con esto de que fue de esta pandemia quedé como con un poco de secuelas. Y cuando hablo mucho también me da mucha tos, entonces, o me da mucha alergia. Entonces voy a tener que suspender esto un momentito porque ya se me está quitando, pero un momentito, ¿eh? Ah, no, creo que esta es pausa. Aquí ya no puedo pausar porque estoy poniendo pantalla, entonces, modo. Vamos a tratar de que no se pierda mucho em, la voz, porque aunque ya puedo hablar bien la encía, o mejor, mucho mejor que antes, mm, ahora está la garganta. Entonces, vamos a ver. Dice, Maximiliano no fue ningún invasor como nos educa la SEP. Así como, ok. A ver, la SEP actualmente no dice que Maximiliano haya sido un invasor. Aunque, pues la intervención francesa, pues sí se considera una invasión, entonces, por ende, pues también él un poco, pero no se le nota ya así. En la SEP ya no, y ustedes lo pueden ver en los libros actuales, ya no se usa una historia tan maniquea como de buenos y malos. Entonces, eso de que nos educa la SEP, pues, están muy atrasados de noticias. Ah, espérenme tantito. Pausa. Ah, es que es pausa de compartir, pero no pausa de grabar. Entonces, ya regresamos otra vez. A ver si no tengo que, pues, cancelar este video, porque también ahorita que tocaron la puerta, yo pensé que era la comida de mi tía, pero no, eran otras personas, pero también ya recuperé a Monini. Antes tenía alergia por haber dejado la puerta abierta y me entraba el aire, y ahora porque tengo a Monini aquí adentro. Entonces, bueno. Bueno, esa es una sala virtual, porque aquí está Juárez, yo no lo tengo en realidad así. Sí tenía yo una imagen de Juárez muy grande, pero siempre que venía mi papá la rayaba, porque mi papá no le gusta Juárez, entonces le ponía como letreros de lo que supuestamente decía Juárez.
Pero aún así, aunque a mi papá no le caiga bien Juárez, tampoco inventaba chismes como estas personas que les estoy mostrando aquí, porque vean, sigue el post que dice, Maximiliano fue un invitado a gobernar México bajo una monarquía constitucional. Ahora resulta, ahora resulta que querían monarquía constitucional. Disculpen que me ponga así, amigos, pero es que, bueno, y créanme que ya se me pasó ahorita lo de darme topes en la pared, porque la primera vez que leí esto, aparte de que estaba yo comiendo, me dieron ganas de vomitar, tuve que dejar de comer y bueno, de darme topes en la pared, pero bueno, dejé pasar unos días por ahí para antes de hacer esto, para estar un poco más tranquila, pero vean ustedes además cómo siguen, o sea, siguen las tonterías y bueno, por eso es importante desmentir estas cosas, porque después sí dicen algunas como medias verdades, pero vean, lo primero es pura tontería. Dice, como era normal entre las monarquías del siglo XVII. O sea, en el siglo XVII, perdón, Morini, ya hasta se asustó mi gatita. En el siglo XVII, en 1600, había monarquías constitucionales según estos. Perdón. Pero es que, o sea, de plano creen que estamos tontos, ¿verdad? O sea, un error así garrafal, o sea, entiendo que se les puede ir de dazos y todo eso, ¿no? Porque pues yo creo que quisieron decir siglo XIX, que apenas estaba formándose eso, o sea, eso ya más bien así como de monarquía constitucional, pues más bien como hasta el 20, ¿verdad? Pero yo creo que quisieron decir 19 porque era el tiempo en que invitaron a Maximiliano y no en el siglo XVII, por favor, o sea, en 1600 estaban pensando en eso. Entonces, según ellos, quien lo invitó, pues no fue México, sino la Nueva España, ¿no? Porque pues en ese tiempo ni siquiera era México y ellos iban a andar invitando a alguien para una monarquía constitucional cuando ni siquiera había constituciones en ese momento. O sea, ay, de plano que me enoja, me enoja. Y yo creo que voy a tener que dividir ay, bueno, este video, porque ahí dice un montón de... A ver, vamos a empezar. Vamos a seguir, pero ya me enojé. Ya me enojé, como dicen esas tonterías. Y todavía sí quieren que se les considere en serio. Perdón, Moni, ya se está asustando mi gatita de verme así. Bueno, dice, de las monarquías del siglo XVII, por el gobierno mexicano o sea, mexicano, o sea, ya no era la Nueva España, era el mexicano, ok, ya quién sabe de qué otro universo paralelo nos están hablando, pero bueno. Dice, del Partido Conservador que tenían mayoría representativa, 19 representantes de los estados. A ver, cuando se hace la invitación a Maximiliano, ya habían ganado los liberales la guerra de reforma. Entonces, la mayoría de los estados ya tenían representantes del gobierno liberal. De hecho, pues ya más bien todos, porque ya habían ganado ellos la guerra. Entonces, no sé de qué hablan. Yo creo que esto, pues más bien sí se dio, pero durante la guerra de reforma, donde sí estaban como un poco niveladas estas fuerzas. Hay un mapa muy interesante donde están como en rojito estos estados que apoyaban a los liberales y en azul los que apoyaban a los conservadores. Y sí, más o menos está pues como equilibrado, pero aquí ya había ganado los liberales, entonces no, no era así. Y dice, a diferencia del protegido de Estados Unidos, Benito Juárez, que tenía el apoyo de 7 representantes, y ahí ponen Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Querétaro. Pues no, porque ya les había mencionado, ya habían ganado, entonces ya tenían pues todos los estados un representante, entonces ya esto ya no se cumplía, esto están hablando de la guerra de reforma y además se les olvida incluir a Veracruz, porque Veracruz también era liberal, pero bueno. Ah, miren, también ahorita me está hablando una amiga. Hola, Bianquis. Yo después te contesto porque ahorita andamos haciendo este video. Y bueno, pues ahorita me habló, pero por WhatsApp. Y dice, por lo que se autoproclamó autoproclamó, o sea, autoproclamó. Aparte, la constitución que tenían era de los liberales y era de la República. ¿Cuál monarquía constitucional? O sea, es que de plano, y eso ya lo había visto yo en un post de Fritoline que ya desmentimos hace tiempo y vuelve a revivir lo mismo, porque además este post que estoy leyendo ya viene, creo que igual como desde el 2022 o antes, incluso antes, creo, y nada más que le aumentaron cosas. Entonces, bueno, pues vamos a volver a ver. Y, y dice, por lo que se autoproclamó, a ver, en la Constitución de 1857 decía que a falta del presidente pues constitucional, que en ese tiempo era Comonfort,
y que él mismo pues como que se autodió el golpe de estado porque pues siguió, lo habían convencido los conservadores, ¿no? Entonces, Félix Zuluaga lo convence de que pues ya se una a ellos y que después supuestamente le iban a ser presidente de esa parte, ¿no? Que porque la constitución no les gustaba, era muy liberal y bueno, pues hace esto Ignacio Comonfort, supuestamente iban a hacer una nueva constitución y supuestamente le iban a dejar el presidente, lo cual no fue cumplido. Entonces, él lo que había hecho, y ya lo he contado en otros videos, es que pues le dice a Benito Juárez que pues también se una a él, que pues vayan ya, van a hacer otra constitución. Benito Juárez se niega y entonces lo encierra en Palacio Nacional. Y cuando los conservadores no le cumplen a Comonfort, él va y libera a Benito Juárez, dice, pues ahora es tuya pues la presidencia, ¿no? Prácticamente, porque Benito Juárez era el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese tiempo. Y la Constitución lo que decía es que si faltaba el presidente constitucional, pues tomaba el cargo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por eso le tocó a Juárez. Pero no es que él se haya proclamado, autoproclamado. Entonces, ay, ahí están mal. Y es que miren, sí me enojo, pero no es de que yo piense que Benito Juárez fue perfecto y de que diga que fue así como lo vemos en la estatua de bronce, porque tampoco, él también tuvo muchos errores, pero siempre terminó defendiéndolo porque los otros del otro lado le echan tierra de más y le echan piedritas de más, y entonces dicen, hay una rayita al tigre, no importa, pero no es cierto, porque imagínense, ya ponen tantas rayas al tigre que ya son puras rayas, porque es lo que hacen ellos. Entonces, ni modo, tenemos que hablar, es la labor de los historiadores. Entonces, esperen un momento en lo que me calmó un poco. Ahorita les sigo diciendo. Aparte ya me dio alergia, pero es de mi misma gatita, pero ay, qué maravilla es poder hablar bien, o por lo menos mejor que antes, porque en serio ustedes no saben cómo tenía que hablar, tenía que hacer varias, malabares para poder hablar con esos provisionales y que no se cayeran, y que muchas veces se terminaban cayendo de todas formas. Entonces, bueno, perdón por el exaltamiento. Em, Y bueno, dice, por lo que se autoproclamó presidente, ya les expliqué cómo fue el asunto, que fue por la Constitución. Y aparte después se ratifica el cambio ya con la Diputación, pero bueno. Dice, se autoproclamó presidente de México acorde a la Constitución Política de 1857. Bueno, por lo menos dicen que era acorde a la Constitución. Y dicen, creada por el Partido Liberal sin voto del Partido Conservador del Congreso. Bueno, sí era la mayoría de los liberales, pero también había muchos liberales moderados. Entonces, que no hubieran participado ahí otras fuerzas, pues no, tampoco es del todo cierto, porque sí había, lo que pasa es que había, como dicen los conservadores de hueso colorado, que ellos nunca aceptaron eso, pero sí había también, los moderados también estaban por ahí. Em, lo que decadenó, bueno, ya sabemos, errores de dedo, ¿no? Pero bueno, lo que decadenó, supongo que quieren decir desencadenó, la guerra de reforma. Y según ellos, porque ya lo hicieron en el post de Fritoline también, ¿eh? De que pues siempre culpan a Juárez, ¿no? Con eso. Miren, hasta están acompañándome los truenos ya, también se enojaron allá por esto, en fin. Benito Juárez invadió, usurpó, según ellos, al irrumpir el cargo de presidente de México solo porque la constitución política de 1857, hecha únicamente por los liberales, otra vez, o sea, ya dijimos que también estaban los moderados, pero bueno, dice, lo estipulaba, sin consenso del partido opositor. Ok, ya nos quedó claro, no somos tontos, pero además, ustedes no saben que pues también estaban los moderados, eso no, ustedes investiguen. A ver, dice que fue apoyado otra vez lo mismo por solo 7 representantes estatales, a diferencia del gobierno conservador no apoyados, o sea, le digo errores de dedos o de congruencia, número y género y todo esto de las palabras, lo tienen, pero bueno, es que no lo volvieron a leer después de escribirlo. Y dice, apoyados por 19 representantes del país que deseaban al conservador Félix Zuluaga. A ver, otra vez se están refiriendo al tiempo de la reforma. Ya aquí ya habían ganado los liberales, mijos, ya no estaban estos representantes. A ver, y ya no era presidente Félix Zuluaga, aunque ellos también todavía lo consideraban un poco, pero como de nombre, ya no estaba. Promotor junto a Miguel Miramontes. No, 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 no. Es que estas cosas no se pueden tomar en serio, pero lo estoy haciendo por el bien de la ciencia, por el bien de la ciencia social. Y que bueno, sabemos que la historia no es precisamente, o sea, está en
en pugna de que sea una ciencia como las ciencias naturales, quiero decir, porque pues sí, también tiene muchas interpretaciones, pero esto de plano no se puede tomar en serio con tantos errores. A ver, dice que deseaban al conservador Félix Zuluaga, promotor junto a Miguel Miramón por una monarquía constitucional. Si no me enojo más es porque no quiero espantar a mi gatita, pero ellos, ¿cuándo desearon una monarquía constitucional? O sea, incluso cuando se fueron a Europa, que ya ven que Miramón pues salió de allí exiliado o autoexiliado, se le acercaron los monarquistas y él dijo, en México no hay ningún partido monarquista, porque eso es lo que él se había quedado presente cuando estaba en México, que después sí lo hubo, ¿no? Pero no, y ahorita lo ponen a él, o sea, queriéndolo defender, ay, a ver si no me hace daño, de plano, o sea, estarme conteniendo de esto, pero y ahorita voy a agarrar mi almohada para darme de catorrazos en la pared y eso. Pero dice que él era, junto con Félix Zuluaga, promotor por una monarquía constitucional. ¿De dónde sacan eso? Si ellos ni siquiera querían la constitución. Y tampoco querían una monarquía. Por lo menos Miramón no en ese momento, ya después se une, pero no era para nada promotor de eso. Félix Zuluaga, pues sí, ya después se dio y dijo, bueno, la monarquía, pero no querían una monarquía constitucional, simplemente querían una monarquía. A ver si ellos preferían la dictadura. Eso es lo que pensaban que estaba bien en ese momento, porque pues no habían ensayado mucho otro tipo de gobiernos, entonces ellos estaban por dictaduras, y si iba a ser una monarquía, no iba a ser una monarquía constitucional. Eso a quienes, ay, ya se cayeron cosas. Eso a quienes se les ocurrió fue precisamente a Maximiliano y a Carlota estar redactando una constitución cuando venían para México y que de hecho pues su padrino de esto que fue este Napoleón III les dijo no hagan todavía eso ya hasta cuando se pacifique el país porque ahorita no les conviene tener pues este tipo de leyes constitucionales, pero no, los conservadores mexicanos nunca dijeron que fuera una monarquía constitucional, ni mucho menos Miramón, él estaba a favor de una dictadura. Y tampoco estaba a favor de la monarquía, ya les dije por qué. O sea, investiguen. Él mismo dice que no había ningún partido monarquista, pero, o sea, vean qué mentirosos son y lo ponen ahí como si todo fuera verdadero, cierto. Perdón, Monini, nunca me había visto así. Creo que sí, bueno, se me había visto así, pero, ay, Dios mío. A ver, y dice. Para solucionar la inestabilidad política y contrarrestar el expansionismo de Estados Unidos, país que apoyó a Benito Juárez con armamento y mercenarios estadounidenses en las filas de los liberales. A ver si eso fue cierto, si si apoyó a Benito Juárez, claro que también eso tiene su contexto. A ver qué está pasando. Algo se cayó y se está moviendo, y eso que Monini ya está aquí. O sea que hasta fantasmas hay en mi cuarto. Los fantasmas de los personajes históricos, yo creo que se están revolcando en su tumba, o bueno, espero que sea eso y no otra cosa. A ver, y dice, pues a Estados Unidos no le convenía tener un imperio mexicano en sus fronteras. Bueno, ahí está, eso sí es cierto. Pero a ver, es eso, de que ponen medias verdades y aparte ya te soltaron un montón de tonterías antes y entonces piensan que se les crean sus tonterías, pues junto con las medias verdades. Entonces, no, a ver, es cierto que se debe de hacer un revisionismo porque muchas de las anteriores interpretaciones pues sí están confundidas mucho con, o sea, están entrenervadas con una interpretación pues del lado liberal, favorable a los liberales, a Benito Juárez en este caso, ¿no? Y muchas veces pues no se menciona esto de que Estados Unidos sí lo había apoyado, pues durante esta guerra de reforma, ¿no? Aunque tiene su contexto, también a Miramón lo apoyaron los españoles, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en ese tiempo pues ambos habían sido ya invasores, ¿no? Recordemos también un intento de reconquista española, ¿no? Que hubo con Isidro Barradas, y pues del otro lado ya había invadido Estados Unidos y nos había dejado muy fregados, la verdad. Entonces de ambos lados tenían sus pecados por ahí, ¿no? Pero bueno, pues nunca se imaginaron que después iba a venir Francia y que iba a pasar todo esto. Entonces, si bien lo invitaron a Maximiliano, pero eso lo invitaron a la Junta de Notables, no todo México, esa junta, y ni siquiera eran todos los conservadores, era una Junta de Notables, eran poquitos. Entonces, por ahí teníamos también una lista de la Junta de Notables, por ahí lo puse en Facebook, eso que un amigo me encargó, que pusiera los nombres. Entonces, pues eran muy pocos y eran supuestamente representantes, pero no, y aparte les digo, no querían una monarquía constitucional ni nada de eso. Y bueno, pues vamos a ver que en este momento, como ellos quieren hacer pasar a Benito por un invasor, aunque estaba en su propio país, pues bueno, creo que tienen
poco éxito en esa interpretación, aunque algunos sí se lo creen, pero no se puede interpretar como tal como un invasor porque no venía de otro lado. Eh, que sí después se quiso quedar más tiempo en el poder, pues eso sí es cierto, ¿no? Entonces eso sí se puede interpretar como, no sé, necedad de alguna manera, pero no como una invasión. Pues invasión de dónde, ¿no? Y dicen, Maximiliano no fue un invasor. Bueno, estas interpretaciones están más o menos porque él no, en efecto no quería ser un invasor, pero ¿con qué llegó Maximiliano? Con una intervención francesa que invadió México. Entonces, por ese lado, a él sería más fácil que sí se le interpretara como un invasor, porque pues sí, aunque él ya después dijo en la Junta de Miramar, no, no, es que yo quiero que los mexicanos estén de acuerdo, que levanten unas actas. Las actas fueron levantadas, pero con mucho chanchullo hay que decir, ¿no? O sea, que ya desde ahí el fraude se les daba bonito. Bueno, con esto no quiero decir que todo haya sido fraude, pero en ese momento sí hubo mucho de eso. Y pues ya se le trató de convencer con eso, ¿no? Entonces, es lo que decía un autor, por ejemplo, que pues es curioso que el fraude se haya hecho en ese momento para convencer al candidato y no a la población, ¿no? Porque sí, él quería ver esas actas. Pero, pues en la práctica sí fue, o sea, vino a invadir este ejército para prepararle el camino a Maximiliano, ¿no? Ya que viniera y todo, y pues ya estando aquí sí se dio cuenta de que pues no todo el mundo lo quería y que había mucha resistencia a ese gobierno. Entonces, ese apelativo de invasor, pues sí, sí se le puede aplicar a Maximiliano, aunque les digo, no era la intención de él, pero sí participó en eso y sí dejó que las tropas lo ayudaran, las tropas extranjeras. Entonces, a él sí se le puede considerar así, pero aquí están tratando como de voltear la situación y luego vienen unas supuestas expresiones que ponen ellos como expresiones que en realidad son citas, pero que no tienen página, no tienen fuente, no hay manera de verificarlas y que algunas de esas, pues creo que hasta ellos mismos como que las pusieron de manera muy amañada porque ponen ahí supuestamente lo que decía Melchor Ocampo, que en su vida Melchor Ocampo dijo esto. O sea, ¿cómo lo va a decir si él firmó los tratados de Melchor Ocampo? Por eso se llaman, tienen su nombre. Pero miren, dice, con la firma de las bases protocolarias, tratado MacLean Ocampo, este ridículo y malvado santón, inicia su atroz carrera de traidor a la patria mexicana. ¿A quién se refiere? ¿A Benito Juárez? Porque Melchor Ocampo nunca habló así de Benito Juárez. ¿O se refieren a Melchor Ocampo? O sea, ¿cómo él mismo va a estar hablando de él mismo de esa manera? Y ponen ahí Melchor Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores de Benito Juárez. No, no se entiende ni de quién están hablando, si se están refiriendo a Melchor Ocampo, y en cuyo caso no lo pudo haber dicho él mismo, o si se están refiriendo a Benito, Melchor Ocampo jamás habló así de Benito. Entonces, o sea, desde ahí se ve su objetivo de tergiversar con supuestas citas, que a lo mejor algún personaje lo habrá dicho, pero no sabemos ni quién, no sabemos ni en qué fuentes. Después ya mencionan unas fuentes, pero aquí no dice en la página para ir a verificarlas. Eso es lo que se debería de hacer cuando se cita bien una información. Entonces esto es amañado, es a propósito, está mal. Entonces por eso les digo que no se puede tomar en serio. Entonces, por favor, o sea, tomen en cuenta eso, que a pesar de las medias verdades, todo lo que están diciendo y que a lo mejor algunas fuentes sí son pues provenientes de algún libro, supongo yo, ¿no? Y de algún personaje, pero no lo citan bien. Entonces, eso tiene como objetivo, pues, confundir a las personas, aguas con eso. Entonces, muchas de estas informaciones, por eso es lo que les digo, no se pueden tomar en serio y pues vienen lo que yo les llamo ñomitos. Ay, luego dicen, Juárez el más despreciable de nuestros personajes, que supuestamente lo dijo el nigromante, probablemente porque después tuvieron un disgusto, pero eso ya fue después, cuando Benito Juárez quiso perpetuarse en el poder, y entonces, y tampoco dicen la manera de verificarlo, pero ahí sí puede ser, ahí, les digo, ahí mezclan medias verdades, ¿no? De lo que estamos viendo. Luego dice, durante la desastrosa presidencia de Benito Juárez entregaba hectáreas de terrenos baldíos a compañías ferrocarrileras estadounidenses con la misma facilidad con que se vende tierra para macetas o arena a los maestros albañiles. Miren, me parece que esto lo dijo Bulnes, como que suena a Bulnes, porque ahí dicen que Sebastián Lerdo de Tejada, pues, ¿cuál? Si Sebastián Lerdo de Tejada estaba con Juárez, perdón, ya no aquí ay, bueno. Y dice Miguel Lerdo de Tejada, no, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de México, que promulgó el Estado laico. Expresiones, otra vez, según sus supuestas expresiones, Benito Juárez siempre fue partidario de la pronta y total anexión de los Estados Unidos y mexicanos. No, eso nunca pasó. Y luego dice que Miguel Lerdo de Tejada, o sea, se están refiriendo a Miguel Lerdo, porque eso decían de Miguel Lerdo y no de esta manera.
o lo está diciendo Miguel Lerdo, o sea, de él mismo, o sea, lo mismo que Melchor Ocampo, o lo está diciendo Miguel Lerdo de Benito Juárez, eso nunca lo dijo Lerdo. Entonces, les digo que me suena como otro personaje, o me suena que es el libro de Bulles o de alguien más, o hasta de Borrego, supongo, pero no o sea, Miguel Lerdo nunca dijo eso, ni de él mismo, obviamente, ni de Benito Juárez. Ay, luego dice otra vez, Juárez, lo único que procuró fue poner a salvo su persona, era enérgico y valiente únicamente contra cualquiera que aspire la silla presidencial y que supuestamente lo dijo el nigromante. No sé si lo dijo el nigromante, les digo que él sí tuvo problemas con él, pero probablemente él o otro de los que después se disgustó con él pudo haber dicho eso. Pero les digo, debieron de haber puesto páginas y la fuente directamente. Después ya narran algunas fuentes, como ahorita van a ver. Y bueno, otra vez. Alégrense naciones extranjeras cuando abandonan los campos de batalla, pues levantamos frente a sus reyes y caudillos al más despreciable otra vez de nuestros personajes, a quien lo fuimos a buscar al confín de la nación donde se había ocultado en cuclillas palpitante bajo los pliegues de una bandera mexicana, mientras que los mexicanos medían sus armas en el campo de batalla y que otra vez supuestamente lo dijo Nicomante, ¿no? Y luego dice, el Tratado de Corbin doblado es un descontento espantoso, el Ejecutivo generalmente no obra y cuando algo hace es tan mal que más valía que nada lo hiciera, y supuestamente lo dice Manuel Doblado. ¿Cómo es que él mismo lo dice si él era el que estaba arreglando el Tratado de Corbin doblado? Que por cierto, Juárez estaba en contra de ese tratado, o sea, por eso regañó a Doblado, por eso no se hizo válido, ¿no? Porque Juárez no lo aprobó. Entonces, ¿cómo dicen que eso dice Manuel Doblado cuando él firma esos protocolos? Eso está mal, o sea, no, de verdad no sé ni de dónde sacan esas cosas. Supongo que algo tendrá que ver con Doblado o se están refiriendo a Doblado, pero entonces no lo dijo Doblado, entonces yo no sé por qué lo ponen ahí como si él lo hubiera dicho. Otra vez, como en el caso de Melchor Ocampo o el de Miguel Lerdo de Tejada. Y luego ya dice, ya desde los tiempos de la Guerra de Reforma, Benito Juárez contó con la simpatía de los estadounidenses, a quien lo felicitaron por la adhesión de los Estados Unidos a su persona, y Jesús González Ortega, ministro de Guerra y Marina de Benito Juárez. Probablemente cuando él también se enemistó con Benito Juárez, probablemente haya dicho eso se los creo, pero de nuevo, pues no trae ni la página, ¿verdad? Eso habría que ver. En fin, entonces no se crean todo lo que parezcan citas, porque algunas son tan absurdas que les digo que no la pudieron haber dicho esos personajes, o a lo mejor los dijo otro personaje más y bueno, que los estaba criticando, pero esto está, o sea, no se entiende. Y luego dice, Benito Juárez García firmó el Tratado MacLean y los otros tratados como el Tratado Corbin Doblado no, esas bases protocolares él no las desautorizó. Dice el Tratado Carvajal Woodhouse, el Tratado Carvajal Corliss o el Convenio Iglesias Lisi. No, a ver, todos estos se te estaban negociando porque eso lo estaban tratando más estos ministros. Y sobre todo, pues el de doblado, les digo que lo desautorizó Juárez. Pues eran como negociaciones y dice, donde estipulaban vender a Estados Unidos territorio nacional, no, más bien eran como hipotecar tierras baldías. Y sí era peligroso, pero no era así como territorio como tal, no. Y dice, se intentaban vender a Estados Unidos territorio nacional con la condición de que Estados Unidos lo reconociera como presidente legítimo de México y no a Félix Zuluaga, que le había rechazado a Estados Unidos su propuesta de compra. Pues no de compra, ya les digo que era más o menos como de lo del Macreno Campo era una sesión de paso. Y esto eran compra de territorios producto de las leyes baldías, que también era muy peligroso, pero no era como tal estos territorios que lo llegaron a proponer Estados Unidos, eso sí. Y bueno, sí, Félix Zuluaga se negó eso, hay que reconocerlo. Entonces, por eso les digo, ahí están estas medias verdades que nos ponen para después, pues aventarnos un montón de tontería, ¿no? Entonces hay que estar separando el heno de la paja. Y luego dice Jesús, según José Luis Blasio, secretario particular y confidente de Maximiliano el emperador, no tenía hijos. O sea, no solamente según él, o sea, eso es una información que se manejó ya desde hace mucho, pero bueno, ahí ponen a José Luis Blasio, ¿no? Y dice que no, que el emperador no tenía hijos y sabía perfectamente que nunca los tendría, había formado el proyecto de adoptar a dos nietos del Libertador, bueno, siempre dicen Libertador, ¿no? Bueno, también Copero Guerrero, eso se les olvida, pero bueno. Libertador Agustín de Iturbide, se convino pues que la muerte de Maximiliano subiría al trono Agustín de Iturbide Green, el nieto del emperador del mismo nombre, o su primo Salvador de Iturbide y Marzán. Salvador fue enviado a Europa para continuar su educación con una pensión adecuada a su rango de príncipe. Esto se hizo porque su majestad suponía que la mejor forma de gobierno se podía convenir a México era la de una monarquía hereditaria encarnada en dos príncipes mexicanos. ¿Y eso qué? O sea, como que, pues sí, eso fue lo que pasó, ¿no?
Sí, Maximiliano los adoptó y pues sí, no tenía descendencia y ya que iba a ser gobernante pues mexicano, pues iba a dejar herencia a mexicanos. Pues eso lo sabemos. Pero pues no sé qué quiera significar con esto. Que dicen que fue invitado y que no fue invasor, ¿no? Pues también tiene su parte de invasor, ni modo. Eso hay que reconocer. Y eso que a mí me cayó en Maximiliano. Me cae bien o me caía bien o me cae en parte bien, porque ya les digo que antes sí era yo como que fui juarista, fui maximilianista y ahorita no soy ninguna de las dos, porque sí que ambos tuvieron sus errores. Entonces, pues lo que trato más bien es, en este caso, pues hacerles justicia, ¿no? Porque hay veces que les echan tierrita de más, sobre todo ahorita a Juárez. Entonces, pues hay que aclarar esta situación, ¿no? Y también cuando se les santifica demasiado, pues decir, ¿saben qué? No tanto así. Es lo que trato de hacer. Nuestra apreciación también en parte siempre va a ser, siempre va a traer una carga subjetiva y además cambia con el tiempo. Entonces, no se puede hablar de una interpretación ya absoluta y para siempre y decir, por ejemplo, cuando dicen la verdadera historia, ¿no? O sea, ¿verdadera de qué? La verdad tiene muchos matices, sobre todo en historia. Tiene que ver mucho con estas interpretaciones en cada época y de que a veces se van descubriendo nuevos datos que pueden modificar esta interpretación y que además una verdad, o sea, así como la verdad, como el concepto tal de verdad, pues quiere decir que es absoluto y que ya no cambia y esto no sucede así en la historia. Pero por lo menos en una interpretación, digamos, profesional, se tienen que tomar en cuenta varios elementos y ser honestos, es decir, presentar ambas caras y no nada más estar como a priori a favor de un lado. Nosotros como historiadores sí podemos tener preferencias o sentir simpatía, somos humanos, de hecho las tenemos y hay que reconocerlo. Como les digo que yo si antes sí era juarista y si era maximilianista, eso hay que reconocerlo, pero eso no quiere decir que ocultemos datos de la otra parte o que intentamos amañar, eso no se debe de hacer, eso no está dentro de un método bueno de interpretación histórica. Entonces aquí lo que están haciendo es precisamente tratar de amañar información e incluso pues ya también les mencioné al principio las tonterías que dijeron como para decir esto, entonces ahí se ve que no son profesionales y no solamente digo yo que la historia sea pues privativa solamente de los profesionales, muchas personas que son aficionadas a la historia que no tienen estos estudios digamos pues en una escuela como tal así formalmente. De todas formas, muchos de todas formas son así honestos como lo que les he platicado y muy letrados y se documentan muy bien. Entonces, aunque no sean historiadores de esta parte formal, sí lo son en la práctica y sí mantienen esta cierta objetividad. Les digo, no va a ser del todo porque somos humanos, tenemos nuestras miradas subjetivas, pero sí esa intención de buscar pues ese equilibrio en las fuentes, muchos sí la tienen, aunque no sean historiadores profesionales. Y en este caso no la veo, y en muchos otros casos parecidos, y pues lo voy a decir, cuando se hace lo voy a decir, porque hay que defender la profesión. Y entonces si uno sabe estas pautas que son para interpretar una historia, pues tiene que hacerlo notar. Y bueno, aquí vamos a seguir entonces porque aquí también van a decir otras idealizaciones. Ay, que está bastante larguito esto, ya hasta me estoy cansando, pero más bien de la garganta. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos, ya no vamos a cortar el video, porque pues ya lo estamos haciendo. Entonces dice, Maximiliano pudo gobernar por 3 años antes de ser asesinado. Asesinado, ¿eh? A ver, había unas leyes que sí incluían la pena de muerte. Entonces, decir asesinado, pues no es lo mismo de decir fue condenado por esas leyes, porque pues esas, y él conocía esas leyes anteriormente, ahora sí que es bajo advertencia o sobre advertencia no hay engaño, ni modo. Y dice, de ser asesinado por orden de Benito Juárez, con el apoyo militar de Estados Unidos, otra vez dicen eso, cuando Estados Unidos en ese aspecto, pues sí se declaró neutral en el aspecto del fusilamiento. Dijeron, eso es decisión de México. Ahora sí que, y bueno, pues bajo las leyes fue así, ¿no? Y dice, pero decretó grandes aportes, tanto en español y en náhuatl. Ah, están hablando de Maximiliano, pues sí, también lo hacía en náhuatl, hacía que se tradujera en náhuatl. Diversas leyes sociales, como, y sí estudió en náhuatl, pues sí. A ver, ahí vienen a lo mejor medias verdades y otras que son exageraciones porque ya van a ver. Dice, aprobó el primer Banco de México. No, también comentó Juárez, ya se estaba viendo eso. Redujo la jornada laboral de los trabajadores. Esa es otra mentira, a ver. Redujo la jornada laboral de los trabajadores 11 horas a 8 horas por día. A ver, en ese tiempo no se trabajaban 11 horas, 11 horas, se trabajaba mucho más, o sea, era todo el día y no se redujo 8 horas. Se redujo a, la salida, a una jornada que incluía a la salida del sol a la puesta de sol.
Entonces, eso, en la mayor parte del año son 12 horas. Cuando se reduce, por ejemplo, es en invierno, porque amanece más tarde y oscurece más temprano. Entonces ahí ya serían como 10 horas y a la mitad del día se les daban 2 horas para comer. Entonces ahí en invierno a lo mejor sí quedarían 8 horas. Pero en verano, pues seguían siendo las 12 horas y a lo mejor si le quitaban 2 horas de comida, pues ya quedaba como 10 horas, ¿no? Entonces, no, eso solamente aplicaba yo creo que como en invierno. Esta jornada laboral de 8 horas ya se dio hasta después de la revolución y que además muchas empresas no lo respetan, ¿verdad? Porque hemos visto, yo ahorita que estoy en búsqueda así de empleo, la mayor parte de los empleos son 50 horas mínimo, o sea, ni siquiera respetan las 48 horas, ¿no? Y eso que ya son las leyes de la revolución. Pero en este tiempo no había eso. O sea, esto lo he encontrado repetidas veces de que según Maximiliano decía que 8 horas por día no es cierto. No es cierto, era algo proporcional. Y antes además se trabajaba mucho más, incluso en el Porfiriato todavía había jornadas hasta de 14 horas diarias, de verdad, o sea, sí había eso, o sea, no por nada hubo la revolución. Y entonces aquí con Maximiliano sí era una reducción de horarios, pero no iba a quedar en 8 horas, era muy poco para ellos, había personas que trabajaban todo el día. Entonces a lo mejor solamente en temporada pues de invierno podría haber sido acercadose esto un poquito, ¿no? Pero no era tanto así. Ahí está chillando mi bolsa, que la puse así, rechinó. Eh, Estableció la Dirección General de Caminos y Puentes para construir caminos, puentes, diques, vías ferroviarias, etcétera. Organizó una junta encargada de proteger y fomentar a la industria nacional. La junta se llamó Junta Permanente. Ya me está doliendo la garganta. Ahora viene el otro achaque, ¿no? De exposiciones y protectora de la industria. Esto lo hizo antes de Estados Unidos. Eliminó las deudas por herencias, sí, eso sí. Creó la ley imprenta que defendía la ley de prensa, la libertad de prensa. Más o menos, estaba, diversas leyes ahí, que ya además ya antes había iniciado Benito Juárez. Creó la ley de los trabajadores del campo para proteger las tierras de los indígenas. Más bien era la ley protectora de las clases menesterosas, no sé si aquí lo vayan a decir. Dice, para proteger las tierras de los indígenas, que ningún presidente lo había hecho, ni siquiera Juárez, que fue indígena y que mandó matar, otra vez, que mandó matar a Maximiliano junto a la indígena Tomás Mejía, que apoyaba al Imperio Mexicano. Pues sí, con alguien indígena que apoyara a Maximiliano, pues no quiere decir que todos, ¿verdad? Aunque, y aquí lo ponen así, ¿no? Como algo muy significativo. Sí, ven así como la hazaña que le ponen en esta interpretación. Sí, Tomás Mejía era indígena y se apoyó a Maximiliano, como otros indígenas también apoyaron a Maximiliano, y como también otros indígenas también apoyaron en ese tiempo pues al régimen republicano de Benito Juárez. Y también hay que mencionar que muchas veces también se les tomaba de leva, entonces de ambas partes. Aunque Maximiliano prohibió también la leva, pero sí se llegó a usar en ambas partes. Sobre todo luego venían los franceses y los tomaban así de leva. Y en cuanto a los indígenas, sí, hay que reconocerle eso a Maximiliano y eso también lo han reconocido, pues recientemente. Han hecho simposios, acerca de este tema y que los historiadores sí se preguntan, ¿no? Ay, ¿qué les faltaba a nuestros liberales mexicanos? Porque como que todavía la historia se sigue interpretando pues más de ese lado, ¿no? Del lado liberal. Dice como para que los indígenas llegaran pues a confiar más en este régimen monarquista y probablemente la respuesta, y eso lo dijo una vez Patricia Galeana, dijo, es que Maximiliano amaba a los indígenas, ¿no? Y que ellos trataban de corresponder a eso. Sí, yo lo siento que sí. Y que además yo agrego otra cosa, creo que Maximiliano escuchó sus necesidades. Entonces ahí sí hay que reconocerlo, pero tampoco eran todos, y eso también hay que reconocerlo. Recordemos que, por ejemplo, hubo indígenas que lucharon, por ejemplo, en esta batalla del 5 de mayo, cuando vine por primera vez, pues, esta intervención francesa, y entonces estaban luchando, pues, del lado de Juárez, ¿verdad? Entonces, después del término también ya de esta guerra ya y de este imperio, viene lo que se conoce como la República Restaurada, y van, por ejemplo, los indígenas kikapúes primero le piden a Maximiliano, pues, que les ceda unas tierras y Maximiliano los recibe. Después de eso se lo piden a Juárez. Entonces también negocian con Juárez y Juárez les otorga las tierras del nacimiento que están en el norte. Entonces, bueno, ahí también se acercaron a Juárez. También un acercamiento de Manuel Lozada, que se le llamaba el Tigre de Álica, primero con Maximiliano, pero después hace tregua con Juárez. Entonces, bueno, pues hay que matizar el asunto
Y reconocer también, ¿no? De que sí, Maximiliano sí se llegó a llevar bien y llegó a tener unas leyes favorables hacia este ámbito indígena, pero también Juárez lo ponen ahí como si siempre fuera muy malo con ellos y pues tampoco él también se dio en varias cosas en relación a eso. Y que bueno, eso ya también ha sido luego parte de algunos otros videos. Y bueno, dice, creó las bases para el sistema educativo público en México. No, ya desde antes estaba haciéndose eso. Por eso luego decían que Juárez y Maximiliano se parecían, ¿no? En ese tiempo hasta decían Juárez indito, Maximiliano güerito, ambos son igualitos, porque ese tipo de ideas liberales, pues ahí sí coincidían los dos. Y luego dice, creación de libros de texto gratuitos para la educación pública. Eso también les digo, ya se estaba como cocinando desde antes. Creación de un organismo que estudiara las lenguas clásicas y vivas. Eso sí lo hizo Maximiliano en cuanto a las lenguas indígenas. Creación de un organismo público para fomentar la educación física. Adopción de un sistema métrico decimal francés en México que el presidente Ignacio Comonfort nunca pudo implantar. Pues duró tan poco tiempo Comonfort, así que le están reclamando, ¿no? Pero sí, hay varias cosas que sí hizo Maximiliano y otras que hicieron tanto Juárez como Maximiliano. Y luego se quejaban, ¿no? Los monarquistas porque decían, ay, fuimos a traer ahí lo fuimos a traer de tan lejos para que nos saliera igualito a Juárez, ¿no? En ese aspecto liberal. Entonces, bueno, algunas cosas coincidían, pero pues él venía apoyado también por la intervención francesa. Entonces, aquí, supuestamente con todo esto, lo que quieren, hacernos convencer es de que dicen, entonces, ¿quién fue realmente el invasor? Y entonces quieren que digamos que Juárez, pero pues Juárez era de este país. Si acaso sí después tuvo tintes dictatoriales y que se intentó quedar en el poder, eso sí lo podemos discutir, pero así de que de invasor, pues ni modos, ahí sí, aunque Maximiliano haya tenido buenas ideas y todo eso, sí venía con una invasión francesa, entonces ahí ni modo, o sea, hay que reconocer ahí. Y luego ya ponen ahí sus supuestas fuentes que antes no pusieron, pues se supone que deben de poner la página, ¿no? Y el libro, por ahí ponen Celerino Salmerón, que ya es una fuente pues medio sesgada, porque ahí ya ponen las grandes traiciones de Juárez y Celerino Salmerón pues estaba en contra de Juárez, obviamente. Luego dicen a Simón, ¿Isaac Asimov? Creo que ese autor es de otra cosa, pero bueno, dicen que los Estados Unidos desde 1816, creo que eso no es de Asimov, pero bueno. Luego dice Alfonso Junco, Juárez intervencionista, también Junco es sesgado para Juárez, entonces lo ponen como si fueran fuentes muy objetivas y no, ahí entra lo que se llama crítica de fuentes que nos enseñan en historia, que todas las fuentes, pues ahora sí que créeles la mitad, ¿no? Ten en cuenta su sesgo ideológico, lo que ellos apoyan y lo que no. Entonces, hay fuentes que ya desde antes están como muy en contra de Juárez. Entonces, no es que no se puedan consultar, claro que se pueden consultar, pero se deben confrontar con otras. Entonces, eso es leer las fuentes a contrapelo y también la crítica de fuentes. Entonces, eso es muy importante. En historia no nos podemos poner así como que, ay, aquí hay un libro donde lo dice ya, y nada más porque lo dice el libro ya es verdad. Pues no, son interpretaciones. Es igual como lo que yo estoy diciendo, pues también es una interpretación, ¿no? Entonces, aunque trate yo de tomar información, pues de ambas partes, pues también todo hay que seguirlo investigando y corroborando, no es así como de que, ay, ya créanlo y que es la verdad, pues no, yo por eso no estoy a favor de esto de que dicen, ay, la verdadera historia, porque no, ya les digo, la verdad es un concepto muy relativo en historia. Más bien creo en la honestidad, en lo que uno pueda investigar esos datos. Entonces, bueno, pues les estoy dando mi opinión acerca de ese tema, como lo pidieron ahí en el post. Y va a resultar muy largo, pero pues ni modo, ¿para qué la piden? Entonces, los que necesiten, pues corroborarlo, pues ojalá lo puedan hacer. Y quienes quieran verlo, bueno, pues ni modo, van a tener que chutar gran parte de tiempo con esto. No, ya dice Fuentes Armando Aguirre, la otra historia de México, pues él no es historiador, pero bueno, ahí le está diciendo la otra historia de México, de Editorial Diana. ¿Sí era de editorial Diana? No, no sé. Lo dice Navarrete Félix, la masonería de la historia y ta, ta, ta. Fuentes Mares, José Fuentes Mares, también era un poquito sesgado en cuanto a Juárez, pero bueno, de la época, sí he leído a Fuentes Mares. Salvador Borrego, les digo que algunas de esas citas sí me sonaban a Salvador Borrego, obviamente, y también está sesgado en contra de Juárez, o sea, yo lo he leído también, y pues alguien que ya está sesgado, es como, no sé, si le preguntas a la vecina a la cual le cae mal otra vecina, y pues obviamente va a criticar a esa vecina, ¿no? Que le cae mal, entonces tampoco le puedes creer todo lo malo que diga de esa vecina, si sabes que a esa persona le cae mal, entonces a eso se refiere la crítica de fuentes, o sea, sí léelo, o sea, sí escucha a la vecina, pero pues
créele la mitad, ¿no? O por lo menos cuestiona si sí es cierto o no, porque aquí mucho ya se iba en encono contra Juárez y aquí ya al parecer se lo creen así, ya lo ponen como si, esta es la verdad, ¿no? Ay, espérate, ¿no? O sea, hay que ver. Y luego dice Navarrete Félix, la Amazonía otra vez, Telo Díaz, Carlos Telo Díaz de Maximiliano, pues es un libro que hace poco se hizo. En Caesar Conte Corti, pues sí, de Cori, es Corti, en cuanto a Maximiliano, ese es un clásico en cuanto a Maximiliano. Entonces, bueno, pues si ponen estas fuentes, ok, léanlas, les digo, hay algunas muy sesgadas, entonces hay que confrontarlas, hay que estar, pues viendo varias fuentes. Bueno, aquí ya vienen ya las opiniones que tuvieron. Miren, por ejemplo, aquí hubo una persona que respondió muy puntualmente, ahora sí que punto por punto, como traté de hacerlo yo, pero yo me enojé. Entonces, perdón por eso, pero miren aquí. Y esto, bueno, pues en este grupo de Historia de México a debate, yo aquí puse otras cositas, por ejemplo, esto. Yo puse de cuando había hecho este post, también lo hice punto por punto en esa ocasión, pero aquí lo prefería hacer en video, pero eso era de un post de donde sacaron, yo creo que este post, que aquí ya le agregaron cosas, pero entonces este ya es viejito. Vamos a ver de dónde, miren, este es el que hice hace tiempo. A ver, ¿de qué año es? Del 2019, ¿ven? O sea, ya desde el 2019 circulaba un post así, solo que ahora ya le agregaron más cosas, pero era básicamente lo mismo. Entonces, ahí también les estuve comentando punto por punto, de esto, ¿no? Y bueno, pues hay varias opiniones y entonces pues les digo, en parte es un poco de labor de historiadora, pienso yo, pues comentar acerca de estas, como dicen ellos, expresiones que tienen, pero también un poco de la labor que hacemos, de los métodos que utilizamos, de interpretación y todo. O sea, tampoco estoy diciendo que a mí me crean todo, simplemente doy mi opinión con la información y con los datos que tengo con respecto a este tema y que también, pues, por eso, pues identificar cuando de plano sí es una mentira y cuando está amañada la información o cuando de plano ya son tonterías como al principio sí, ya ven, ¿no? O sea, ya no solamente es dedazo eso, sino de que ni siquiera lo revisan y de que empiezan a decir que en el siglo XVII había monarquías constitucionales, o sea, por favor, y que además aquí éramos Nueva España, no era México en ese momento, pero bueno, tómenlo en cuenta y bueno, una disculpa por los exabruptos y por todos los inconvenientes y porque este video ya duró demasiado. No sé si lo ponga, pero yo creo que sí lo voy a poner, ni modo, ya así como dicen en caliente y pues, ni modo. Ya después hablaremos un poquito de otros temas, ya estrenando estos eh, coronas permanentes y que hablo un poquito mejor, pero espero que la garganta pues no, no lleve las de perder. Mi gatita ya hasta se durmió. Y bueno, creo que ya ni siquiera está lloviendo, así que nos vemos ya en otra ocasión. Hasta luego, nos vemos.